Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Una vez más, Balam y Cristian nos acompañamos en una nueva revisión. En este caso, justamente de un blockbuster que acaba de salir hace unos días. Hicimos un esfuerzo grande para poder verlas rápidamente y traerles el análisis lo más rápido posible. Entonces, esta ocasión toca justamente otra película de Marvel. No es de Marvel, ¿sí? Sí, es de Marvel. Sí, Correcto, es verdad. Que justamente mezclan como toda la parte de un universo que antes no podían hacer porque creo que había como un conflicto entre empresas, pero por fin pueden acceder al mundo o al universo de los X-Men y nos traen una película de Wolverine y Deadpool que, bueno, fue todo un espectáculo, ya nos contará Cristian. Pero antes de eso, como en todos los episodios, decirles que este no es un análisis estético, es decir, no vamos a ver que tan bien está hecha la película, sino, como siempre, es un análisis ideológico de las ideas que están detrás de la película. ¿Qué nos puede decir de nuestro tiempo? ¿Qué nos dice de nuestro tiempo la película, Cristian? Efectivamente, yo creo que estamos hoy ante la película más esperada del año y me temo que va a ser la más exitosa, si por lo menos hablamos de cuánta gente la irá a ver. Y la ganancia se espera de esta película será de más de $1,000 millones. Es decir, que se va a ubicar dentro de las 10, 15 más exitosas en cuanto a ventas de la historia del cine. Y nada más con eso, y creo que también nada más por eso justificamos que hoy hablamos de ella. Porque debo confesar, para que de una vez se den una idea, que fue la primera vez desde varios meses que estuve a punto de abandonar la sala de cine. Me costó muchísimo, te lo dije antes de grabar, que después de más o menos una hora de película, sabía que me esperaban todavía 80 minutos de película. No había ido al supermercado. Me quedé pensando, voy, no voy. Y luego más, como la sala estaba llenísima, porque fui el día de estreno, una mezcla de que me daba pena pedirle chance a la gente que me deje de salir y en que me pasé mucho tiempo pensando si lo hago o no, que por eso me quedé. Pero con eso creo que ya queda claro lo que pienso de la película. Sin embargo, como dijo Balam, en este canal nos enfocamos pues no tanto en que sea mala y ya, porque la mayoría... O que nos guste o no. O que nos guste o no, sino más bien, y en este caso se justifica, creo que más que en muchas ocasiones, bueno, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué hay tanta gente adulta? Aquí no estamos hablando de nada más de gente que se podría decir, bueno, si tienes 10, 11, 12, 13 años, tal vez se puede decir, estás en la fase que te atraen este tipo de cintas. No, sino tiene éxito en todo el mundo, sobre todo en la gente adulta. Nos encontramos entonces en la película, se podría decir 3, de Deadpool. Y esta es una película que Marvel ya nos advierte desde el inicio que según Marvel es una película atrevida, sarcástica, malvada y completamente diferente a todas las películas de Marvel. Estoy diciendo lo que los fans de Deadpool y lo que la propia empresa de Marvel nos indica desde un inicio. De hecho, es una clasificación distinta esta película, ¿no? Es una clasificación porque además es una película de Disney que se esperaba que a lo mejor pudiera no haber sangre y todo eso por ser de Disney, ¿no? Se dice que es diferente a las demás porque hay sangre. Y de hecho te preguntan si tienes 18 años o más cuando compras el boleto de cine. Ahí también se ve que eso la hace muy diferente, según Marvel. Como dije, a menos esto afirma, estoy nada más leyendo lo que Marvel dice sobre Deadpool desde la cinta 1, ya estamos en la cinta 3. Y además no deja de decirnos el propio Deadpool que se trata de una película muy subversiva, muy transgresiva, que no respeta nada y que rompe con todo lo sagrado del universo de Marvel. Bueno, comencemos entonces. ¿Quién es Deadpool? Más allá de la película 3, ¿quién es? Es un hombre al que le diagnostican cáncer. Posteriormente se somete a una terapia experimental, muy poco habitual, digamos. Vence a la enfermedad, pero su buen aspecto desaparece y de repente es absolutamente feo a la vista, pero se convierte en un superhéroe. Luego se pone un traje apropiado, digamos, y se convierte en Deadpool. Esto pasa en la película 1. Pero lo que lo diferencia, según Marvel, de los otros, es su condición de superhéroe no es tomada en serio, por la película y por él mismo, sino todo el tiempo voltea la cámara y comenta irónicamente lo que estamos viendo. Por supuesto, la historia, es decir, no nada más el personaje, es la misma de siempre. Tenemos la dicotomía entre los buenos y los malos, el villano o la villana clásica, y que también no puede faltar el interés, amor sentimental que lo ubica en el mundo y hace que tenga ganas de sacrificarse
para salvar al mundo. No sé si tú quieres comentar algo. No, justamente, de hecho, a mí me parece interesante que una de las primeras escenas justamente que vemos de Deadpool, no la inicial, obviamente va a haber un montón de spoilers aquí, así que supongo que ya están acostumbrados a eso, pero me parece interesante que Deadpool inicia la película con una motivación muy particular, que él quiere ser un Avenger. Es decir, no quiere ser, digamos, está como un poco harto de su vida, digamos, admira mucho la vida de los Avengers, porque además, eso es algo bien interesante. En esta película nos ubicamos en el mundo o en el universo de Marvel, que ahora ya sabemos que es pluriverso o tiene muchísimos multiversos, ¿no? Muchísimas formas de muchos mundos, pero en todos más o menos existe más o menos la misma tipo de sociedad que parece ser como un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Como normalmente ocurre en las películas de Marvel. Y luego, bien, digamos, dentro de este universo existen los Avengers, que los Avengers, dentro de su sociedad, son prácticamente dioses caminando entre ellos. Es correcto. Y Deadpool afronta como una especie de crisis existencial, porque por un lado, digamos, se da cuenta de que no puede ser bueno, es decir, él sufre como esta sensación de fracaso en su vida. Como que yo. creo, por ejemplo. Perdón. Sí. Y digamos, él sufre esa sensación y busca, digamos, superarla de alguna manera. Lo que le dicen es, tienes que conseguir como tu trabajo y tener así como tu familia y estar cercanos con los tuyos. Y bueno, Deadpool aparentemente le va funcionando. Sí, que bien. eso es el mensaje más conservador que puede existir. O sea, tienes que convertirte en un ciudadano de bien, crea una familia, búscate amigos, festeja tu cumpleaños. Estamos aquí ante una película que supuestamente es muy diferente y lo que le piden al personaje principal es eso que acabas de mencionar. Qué subversivo, qué diferente. Totalmente. Y de hecho, digamos, en algún momento cuando le plantean al personaje justamente como el dilema principal de la historia, que tiene que salvar el universo o ver morir justamente a todos los seres queridos. Y entonces, digamos, en ese sentido, de nuevo a Deadpool, como en muchas otras ocasiones le ocurre en las películas de superhéroes, se le presenta justamente como la principal motivación. No la transformación del mundo, no el cambio en específico de la sociedad en la que vive, sino más bien la protección justamente de esas personas o esa familia que ya tiene ahí. Y entonces es más bien como una motivación reactiva o reaccionaria, porque no tiene, digamos, como ningún otro motivo de creación o de emancipación o de modificación de las relaciones. Su única meta es defender el statu quo. Exactamente. O sea, defender en este caso el universo, así como está. El universo como está, exacto, sí. Entonces, de alguna manera, siempre está ligado como detrás esta sensación. Sí. Y al final de la cinta, de una u otra manera, sabemos que va a acabar de nuevo reconciliado con este panorama así general de nostalgia, de la familia y todo lo demás. Me parece que en eso podemos encontrarlo. No, en eso no es subversivo, pues. Por lo menos en eso sí sigue la misma línea que en todas las demás películas de superhéroes. Sí, y bueno, quien hasta ahorita quizás se ha hecho la pregunta, bueno, pero ¿de qué trata Deadpool 3? Yo no lo sé decir. O sea, yo no entendí porque es entre multiverso y transverso. Luego sacan a héroes entre comillas del universo Marvel, que sus películas fueron un fracaso o que ni siquiera tuvieron su propia película. Juegan con eso, usan términos que a menos que hayas leído los cómics o visto todas las series tampoco entiendes. Es un absoluto desmadre. Innecesario además. O sea, yo no entiendo. Por eso aquí ni siquiera quiero hacer el intento. Lo único que quizás logré comprender es que hay como individuos que son una especie de centro de gravedad de su línea de tiempo y si ese centro de gravedad muere, entonces también mueren otros personajes de su línea de tiempo y toda la línea de tiempo. Y para impedir eso, resucitan a un héroe, a Wolverine, que ya habían enterrado en una película de Logan, que no es tan mala, de hace algunos años, y ya usan todo ese escenario para brincar de canción de la cultura pop acompañada de acción con mucha sangre, y de esas hay como 7, 8 bajo el mismo esquema, es exactamente lo mismo. Y Marvel además nos ha contado en no sé ya cuántas películas, como 30, de cómo debe ser contada una historia, que aquí hemos analizado ya fácil 5 o 6 cintas de esta índole, es decir, que es una fórmula ya estandarizada, a tal grado que ya hasta se habla de la fórmula de Marvel. Y eso implica que todo mundo, como espectador, ya entra a la película y espera ya lo mismo. Sí. Como cuando vas a McDonald's o a Burger King, a veces uno tiene antojo de una hamburguesa, luego te sientes mal y quieres algo mejor, algo sano. Sin embargo, para eso están, desde mi punto de vista, las películas de Marvel. En este caso, estamos ante la parodia de este patrón de Marvel. Y lo vende Marvel como valiente e inconformista.
Es decir, que mientras que Marvel durante ya los últimos 15 años ayudó a estandarizar continuamente nuestros hábitos de visionar e imaginar una película, ahora también se aferra al poder de irritar estos hábitos de consumo de películas de cine. Y eso para mí es como de lo más perverso de esta película, es que yo creo la mierda, con eso me hago súper rico y luego me hago aún más rico con una pseudo crítica a la mierda que yo ya le llamo mierda en esta crítica que yo te estoy ofreciendo. Ahorita voy a hablar un poco más de esto, pero lo que yo te quería preguntar, ¿quién se supone que puede reírse en este tipo de películas de Marvel, como las de Deadpool? Porque ¿no te parece que es un insulto al espectador? Porque estamos hablando de que va dirigida sobre todo a aquellos que se han tomado muy en serio las demás películas de Marvel, es decir, casi todo el mundo, tristemente, y no han podido darse cuenta de que las películas mismas de Marvel, las que supuestamente son serias, ya llevan dentro de sí misma la parte de la parodia, porque ya son en sí mismas, en muchas ocasiones, ridículas. O sea, Marvel acepta que lo que ellos hacen no sirve, nos lo enseñan a través de Deadpool, lo cual entonces, en consecuencia, lleva a que ya no vaya yo a ver las películas de Marvel, porque en Deadpool exponen que son una basura y que funcionan siempre bajo el esquema F. No pasa eso, sino ya la crítica va integrada al universo de Marvel y creo que eso lo hace aún peor. Ciertamente hay personas, por ejemplo, que se han encargado de revisar o hacer como cronologías un poco de la historia, por ejemplo, de las películas de los héroes, que esas tienen desde los 60, de los 50, digamos, que existen como tal, y cómo, digamos, han seguido líneas de desarrollo bien interesantes. Una de los momentos que destacan, por ejemplo, en términos de las películas, es como los 80s, 90s, cuando empezaron a salir como estas películas de superhéroes ya no serias, tipo Superman 1 o Batman 1, sino que ya era Batman y Robin y salía Schwarzenegger y era así como una explosión así tremenda de cosas. Pintoresco, sí. Yo creo que ahorita estamos viendo un poco lo mismo, porque me parece a mí, y como lo comentábamos antes del programa, que ya estamos muy lejos, ciertamente, de la primera película de Iron Man, donde todavía había como cierta intención de hacerlo realista e incluso los trajes no tan despampanantes o cómicos como en las historietas, sino justamente como dándoles un tono de seriedad para hacerlo como un poco más atractiva la película. Y justo lo que nos encontramos es ya un completo de recorrido después de muchas películas que han hecho. Ahorita, como tú lo dices, es más bien justo como de nuevo la burla general sobre todo lo demás que se ha hecho, pero ya también los propios trajes expresan esa clase de burla, porque son ya trajes demasiado despampanantes, muy coloridos, muy como caricaturescos, por así decirlo. Y constantemente también la película como que ya no se puede tomar en serio. Eso a mí me llama la atención. Como que constantemente es como burla, tras, digamos, incluso la propia villana, ni siquiera está tan comprometida, siento yo, con su propio papel de ser villana. Como que ella misma se da cuenta, digamos, de un poco lo ridículo que es todo eso. Y entonces empieza de alguna manera a congeniar incluso con los que se supone que la van a atacar. Digamos, además de eso, como tú lo acabas de decir, es un casting inmenso de todos los personajes habidos y por haber del universo Marvel. Hay un montón de personajes que no habían salido ni siquiera en películas anteriores, pero que en este caso se dan lugar y hay como una cierta gracia, yo siento, en haberlos visto antes. Como lo mencionábamos un poco con la película de Mario Bros. Una película de ese estilo, en principio pareciera estar destinada a un público como más infantil, pero vemos inmediatamente que no es así, justamente por la gran cantidad de referencias a la cultura pop, en ese caso de las películas de Mario, en este caso de las películas de Marvel, que justamente son como, yo siento, como una forma de llamar al público espectador que los veía en los 70s, que leyó los cómics de los 80s, vio las películas de los 90s, se sabe, digamos, las películas de X-Men de los 2000s, ¿no? Y ahí van saliendo personajes de nuevo de esas películas, regresan al presente, regresan como en forma de cómica, ¿no? Esta frase de Hegel de la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como comedia un poco, yo siento que se repite, ¿no? Van regresando los personajes a tener otro fin, otro desarrollo más bien en ese conglomerado ya un poco, si tú lo quieres ver como ridículo, cómico, absoluto de lo que es Marvel o de lo que alguna vez fueron. Sin duda es como un espectáculo así, sí. Pero yo no entiendo por qué. O sea, ¿por qué es que tiene tanto éxito, digamos, un personaje como Deadpool? Porque a mí me recordó un poco, no sé qué te parece a ti, también a lo que veía en John Wick. Porque en John Wick
era como este personaje que todo mundo sabemos que es como de alguna manera inmortal, que acaba absolutamente con todos, que digamos, nunca ningún rival es realmente un problema serio, porque sabemos que nadie va a ver, digamos, a John Wick por los problemas morales que tienen, ni por el crecimiento moral que va a tener en la película. Se va a ver porque va a matar a 300 soldados en esa película y los va a matar de muchas maneras distintas. Es que también un poco como con Deadpool eso. Sabemos que no va a morir, mata así como a montones. De hecho, la muerte misma deja de ser como un tema complejo. O sea, nunca se pregunta qué hay detrás de todo eso, sino que es muerte mansalva. No sé, o sea, como... ¿Por qué ese personaje de Deadpool tiene tanto? Yo no creo que se pueda comparar con John Wick. Sobre todo no en... Me parece que el valor estético de la acción. Porque John Wick se toma en serio a sí misma. Digo, obviamente se puede criticar que no es una historia realista, me queda clarísimo. Pero no hay ese rompimiento irónico con la cuarta pared. Que en Deadpool hay todo el tiempo. Y esto como fenómeno ideológico me parece muy revelador de los tiempos actuales, porque en realidad yo creo que lo que no quieren es que, como ya dije, se reconozca la comedia involuntaria en las películas antiguas de Marvel que sí se toman en serio, no en Deadpool. Y creo que el espectador, en general el fan de Marvel en todo el mundo, requería o requiere una especie de falsa conciencia para disfrutar estas películas y además seguir pagando su entrada cada vez más cara. Y a lo que aspira Deadpool, sin embargo, es que ahora el espectador se ría de la ingenuidad de las películas viejas y por tanto, como también ya dije, me parece de su propia ingenuidad. En cierto modo, el espectador es ilustrado sobre la ideología de Marvel en las películas de Deadpool, sin embargo, al mismo tiempo no lo es. Y me recordó al filósofo Peter Sloterdijk, que escribió un libro que se llama Crítica de la razón cínica, que lo sacó ya hace algunos años, que es un tomo gigantesco, y ahí explica, en cierto modo, que estamos, entre comillas, ya ilustrados en el sentido de Kant, pero que nuestras acciones en el mundo no se caracterizan por esta supuesta iluminación, sino que la mayoría de las veces hacen lo contrario. Es decir, lo que dice Sloterdijk es que la gente hoy tiene una falsa conciencia ilustrada. Saben lo que hacen, escribe, pero lo hacen de todos modos o lo hacen, digamos, aún así. Esta conciencia ilustrada pero falsa ya no es posible ser afectada por la crítica a la ideología, porque ya incluye esa crítica, como en Deadpool. Su falsedad ya está, digamos, como dice él, reflexivamente amortiguada. Por eso ya sabemos que las películas de Marvel son estúpidas, pero las vemos igualmente. Ahí sería el ejemplo de lo que dice Sloterdijk, que sabes lo que haces y aún así lo haces. Ya no es como indica Marx que no saben lo que hacen, sino ya sería peor aún. Y ahora lo que no ocultan con las películas de Deadpool es esto, y entonces tienes para mí el espectador que tiene un goce porque tiene la sensación de estar listo, de ser ilustrado y de estar, digamos, por encima de la estupidez que está viendo. O como dice Zizek, puede tomar una distancia cínica con lo que estoy observando. Pero en cambio, pero en vez de representar un espacio de crítica a lo que estoy viendo, lo que dice Sloterdijk y Zizek es que precisamente así se fortalece lo existente. Que hoy muchas cosas las hacemos o las consumimos, o al mismo tiempo ambas, con esta distancia irónica y cínica, pero en vez de representar fisuras o algo transgresivo, esto es la nueva ideología hegemónica, que ya hay como ciertos rituales que todavía sigo haciendo sin que yo necesariamente me los tome en serio, pero no por eso dejo de hacerlo, sino hasta me siento más cómodo mientras lo hago con esta como, sí, o sea, sí lo hago, pero sé que es una estupidez. Y esto como que me da una paz interior que lo siga haciendo y no pasa nada. O sea, que la acción sea la misma, pero la distancia cínica ya te da como que esa falsa conciencia ilustrada te permite que lo sigas haciendo. Y creo que eso vemos en las películas de Deadpool, porque aspira como que a que tú pienses, sí, yo sé que se pelearon Fox y Marvel. Y Fox, jajaja, porque hasta se burlan de Fox en la película y la gente, no, pero qué atrevida. Y más bien Fox sabe que a través de la burla y la gente sabiendo que fracasaron, aún así van a ver la película y yo gano más dinero. O sea, ahí que creo que
sí tiene mucho que ver con lo que indica Sloterdijk. Es verdad. Digamos, también yo creo que la figura misma de Deadpool dentro de los héroes, bueno, además hay una subdivisión dentro de los héroes que son los antihéroes, que me parece a mí que digamos, si pensamos que los héroes son hasta cierto punto como una representación también de personalidades sociales que se valorizan más o de formas de ser que parecen ser más beneficiadas en este medio social, o cosas a las que tendría que tender las personas, como por ejemplo el Capitán América. El Capitán América en la película aparece en breves momentos. Uno de esos es a través de una televisión en cierto momento que lo ve Deadpool de lejos y alcanza a darse cuenta que el Capitán América lo saluda militarmente y entonces Deadpool también lo saluda militarmente. Ahí no hay ironía. Digamos, ahí se lo cree evidentemente Deadpool porque dice, mire, este es casi un dios. O sea, como que los valores que representa son así. Pero la figura misma de Deadpool es muy alejada de la de Capitán América. Yo siento que justamente se le permiten más los errores, se le permite la ironía, se le permite darse cuenta de esas cosas y burlarse. Pero en el fondo es lo mismo. Estoy de acuerdo, pero digamos, es una figura, creo yo, más fácil para identificarse con las personas. Digamos, por un lado siento que ciertamente hay un hedonismo dentro de la historia, muy distinta también a otras historias de superhéroes, porque no hay una historia de redención tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, Endgame y toda la saga esta de Thanos y todo lo demás, si era la salvación del mundo, la tragedia absoluta, ¿no? Pero esto, digamos, más que tragedia, es justamente como una, lo acabas de decir, como una sucesión con... Yo creo que el título de la película debió ser Todo en todas partes al mismo tiempo. Se parece. O sea, es eso, digamos. Pero ese hedonismo de estar viendo, o sea, ya no voy a ver cómo se desarrolla una historia buena, sino más bien aparecerá tal personaje, regresará, digamos, tal otro de tal otra película, cómo se burlará, digamos, de tal personaje cuando llegue tal momento, ¿no? O sea, como que esa clase de cosas, pero a lo que voy es... Me parece a mí que en el fondo lo que motiva en Hollywood es como una filosofía hasta cierto punto como hedonista o como mucho más volcada a el puro placer o al puro goce de ver a los personajes actuando frente a ti. Pero ya detrás como que no hay una historia que te invite siquiera un poco como al misterio. Como siento que yo sí había un poco al principio en las películas de Marvel, que por lo menos, digamos, eso creo que sí existía. Yo siento que hoy en día hay como mucho más esta idea hedonista de disfrutarlo, que se mezcla además con una escena que yo creo que es reveladora también ideológicamente. Y ya con eso termino. Hay un momento, digamos, en el que Deadpool y Wolverine tienen una segunda pelea, que es dentro de un carro. Que para mí, digamos, eso fue casi la representación de una escena homoerótica. Porque al final, digamos, de haber tenido como toda la acción dentro del carro, terminan los dos casi acostados uno al lado del otro. Muy agotados. Muy agotados, además. O sea, yo creo que es eso. Y luego se lo llevan. Pero en ese irse... aparece como un mensaje en el que se quedan fijos. Y es un mensaje escrito que dice coexist o coexistimos, ¿no? O coexistir entre todos. Y está escrito con todos los símbolos de las religiones. Está la religión judía, musulmana, cristiana. Y el mensaje es coexistir. Digamos, por un lado nos entregan como el hedonismo puro, ya no hay historias máximas, ya no hay heroísmo como en la forma tradicional, sino más bien hay como pura ironía, un poco lo que decías, no nos tomamos en serio la historia, pero por otro lado viene como esta filosofía, yo siento que quizás un poco neoliberal todavía, de coexistimos todos tranquilos, o sea, si nos peleamos en realidad es porque no estamos como comprendiéndonos, ¿no? El amor entre todo, como que viene esta onda, Pachamama... Yo siento que va un poco en ese sentido. ¿Cómo viste tú ese mensaje así tan explícito ahí? Sí, creo que es parte de la supuesta diversidad transgresiva cuando, y lo hemos hablado aquí también ya varias veces, de que esta supuesta libertad de elección tan diversificada fortalece el statu quo y es ya simplemente parte del mundo neoliberal. Que no hay nada que afecte al statu quo, que afecte al capital, que afecte, si quieres, a las grandes empresas, a la ideología, a la política, al statu quo, sino más bien eso es el statu quo. Y que mientras sea como esa alfombra con un rompecabezas con aparentemente 1000 posibilidades, el problema que no se cuestiona nunca es la alfombra misma, que quizás ya dentro de esta concepción está el problema. Y creo que más bien, en lugar de pensar realmente una alternativa, que podrías además también pensarla por lo menos a través del lenguaje cinematográfico de una película, pero eso tampoco lo piensa, porque si olvidas el diálogo de Deadpool, la estética es la misma que en todas las películas de Marvel. No se diferencia. O sea, es exactamente
mucha acción, algunos son los superhéroes que aparentemente no pueden morir nunca, y deja que mueran, si ni siquiera los puedes lesionar de forma alguna. No hay consecuencia en las luchas, que lo único que no hacen es cortarse la cabeza, creo que ese es el límite, pero se lesionan en todas las partes posibles y no pasa nada, como en todas las películas de Marvel, o casi todas. Y creo que más bien todo el mundo, y también el que está viendo la película en la sala de cine, se retira en la cómoda posición de la ironía. Me parece una posición muy cómoda. A veces no, pero en este tipo de casos sí, para no tener que actuar, pero de algún modo seguir pareciendo inteligente. Creo que eso es como ese gesto que te permite la distancia irónica y o cínica. Sí, es verdad. De hecho, o sea, la misma imagen de los antihéroes es como hasta cierto punto eso, ¿no? Como personajes que siguen salvando el orden, pero no cumplen, como que son políticamente un poco incorrectos, pero no lo suficiente para volverse enemigos. Como que solo un poco para que sean así como... Y justo como... por eso yo diría que no es un antihéroe, sino que se quiere presentar como antihéroe, pero es un héroe como todos los demás. Porque si seguimos necesitando la narrativa, seguimos necesitados del marco convencional, pero ahora creemos que estamos siendo especialmente inteligentes si hablamos con esta ironía que caracteriza todas las cintas de Deadpool. Y Deadpool, con su cambio de identidad, puede ser cualquier cosa, pero también por eso básicamente no es nada. Es una identidad, como ya lo dijimos, posmoderna que exige el mercado, porque el mercado necesita la ilusión de la libertad de elección que se propaga todo el día en casi todo el mundo. Pero, como también ya dijimos, esta libertad de elección no me parece una libertad real, sino es esa pseudo libertad que entre lo dado se multiplican las opciones, pero sigue siendo lo dado. Sí, totalmente. De alguna manera, en el fondo, muchas bueno, los mensajes de las películas de superhéroes son muy conservadores, ciertamente, porque te dicen, bueno, la realidad que tenemos es, digamos, lo que ya está o lo mejor que podemos tener. Y cualquier otro cambio que veamos dentro de las películas, que prácticamente son los villanos, son los únicos personajes dentro de ese universo que promueven cambio de algún tipo, ya sea para destruir o para mejorar. Que, digamos, por decisión de los escritores, los villanos siempre, ese cambio tiene que requerir la muerte de muchas personas justamente para que el espectador no se identifique con el villano, no se identifique, digamos, con el cambio que hay. Pero los superhéroes jamás se proponen, digamos, solucionar los problemas del mundo como el hambre, como la desigualdad, como el cambio climático. Tienen poderes y podrían hacerlo. Incluso, digamos, pueden manejar el tiempo. Es decir, hay ciertos acontecimientos que en principio, como el Holocausto, podrían haberse evitado. Pero por alguna razón, ellos están incapacitados y la única regla que hay en su universo es formalmente prohibir que se cambie algo. O sea, cambiar algo está total y formalmente prohibido. Lo que justamente se revela en que los villanos sean los únicos que intentan cambiar algo, ¿no? Y en Deadpool, digamos, justamente se ve en el hecho de que los héroes nunca tienen un plan. Nunca tienen como un proyecto o un programa el que seguir, sino que los villanos son los únicos que tienen proyectos y programas que puedan desarrollar. Claro. Por eso siempre yo le voy a los villanos. Nunca ganan, pero a veces tengo esperanza. Y bueno, yo casi ya para acabar, o sea, lo que me sorprende tanto es que la gente se trague tantas secuencias en las 3 películas que son tipo que el personaje de Deadpool rompe la cuarta pared, le habla al público, ahorita va a venir una escena de acción con muchos efectos mal hecha. Y luego viene esa escena. O sea, dice que aquí viene la misma mierda que te gusta ver desde ya 15 años y luego viene esa misma mierda. O sea, lo único que se hace es que la broma se revela a sí misma. Porque no es de que, bueno, te estoy explicando que lo que has visto no sirve y te voy a mostrar otra cosa. Por lo menos que varía un poco, que variara, aunque sea mínimo, sino nada más te aviso lo que viene y con esta distancia cínica, porque yo te avisé, vas a seguir exactamente con lo mismo. Y digo, bueno, entonces, ¿cuál es ahí lo subversivo, lo cambio? Y creo que en este caso, la industria cultural es perfecta porque se ha sellado a sí misma por todos lados y puede servir todos los intereses de la gente, es decir, lo serio, lo que da risa, lo irónico, lo paródico, etc. Y eso se podría leer, o yo lo leo así, una especie de totalitarismo sin salida alguna y que al parecer, y ya llevamos con este programa pues casi 2 años, por ahora no hay forma de escape. Porque ya hasta este tipo de películas que aspiran a otra forma de comprensión ya están incluidos en el universo de Marvel.
Es decir, que cada vez más va ampliando su catálogo de películas de la misma forma, pero que tiene la apariencia de criticar algo ya que existe. Y como lo he dicho aquí, es decir, la industria cultural le niega la posibilidad de negación a la gente, sino incluye una pseudo negación en sus productos culturales. Y con eso ya la negación está negada de las películas de cine y estamos entonces en el mundo de Marvel. Claro, porque, digamos, ocurre un poco como a veces pasa con la rebeldía de la juventud, ¿no? Que por un lado, digamos, sí, está como las imágenes que se generaron, pongamos en América Latina siglo XX. O sea, por un lado, digamos, están como los personajes revolucionarios como el Che o Camilo, que tuvieron como algún efecto dentro de las juventudes, pero también está como la otra propuesta de héroe, de el rebelde sin causa, que en la moto, que, digamos, de alguna manera es como el personaje rebelde, pero que se comporta perfectamente igual que las reglas, o que quiere exactamente igual que los otros, solo que él no sigue el mismo camino, sino que toma una curva que lo complica un poquito más, pero llega al mismo lugar. Esa curva, digamos, en tomar esa curva radica la radicalidad de esas personas y no en el objetivo que se plantean o en criticar, digamos, esa clase de cosas. Hay una escena, y ya igual con esto acabo, que me parece un poco reveladora en ese sentido, porque después, digamos, de que vemos que Wolverine y Deadpool se enfrentan a la mala y que es una jefa en un mundo apocalíptico, que esa es otra, digamos, que se repite constantemente, los mundos apocalípticos donde justamente la fuerza del más fuerte es la que se impone. Y entonces en ese momento que la mala está de alguna manera neutralizada, uno de sus subordinados se revela y le dispara. Y la quiere acabar. Y dice, ya estoy harto. Tantos años, digamos, que estuve sufriendo como sus órdenes y esto y lo otro. Ya, por fin, digamos, ahora me voy a revelar. Y en ese mismo instante, Wolverine, a pesar, digamos, de que en principio estarían del mismo lado, Wolverine golpea al personaje secundario. Y le dice, que empezaba justo a quejarse. Y le dice, no todos pueden hablar aquí. No todas las críticas son aceptables. Si empiezas a criticar a tu propia jefa, a esa jerarquía, y eso no. digamos, incluso dentro de los... Eso no se puede. O sea, tienes que respetar las jerarquías. Y de alguna manera presentan esa jerarquía así a nivel súper cañón, porque los superhéroes prácticamente son Jesús en la Tierra. Y entonces los superhéroes caminan así entre los humanos. Y bueno, los humanos ya no tienen entonces posibilidad o poder para cambiar su mundo. Todo lo que les queda hacer de alguna manera es elegir a qué superhéroe adorar. Y los humanos casi no aparecen en las películas de Marvel. O sea, son en todo caso a veces un estorbo, víctimas, malvados. Pero siguen habiendo magnates, siguen habiendo corporaciones, sigue habiendo todo eso. Pero exacto. Eso no se pone, digamos, como en duda. Pero yo me refiero al humano como común y corriente. A veces como víctima aparece, que ahí fueron matados, no sé, 100,000. Pero que sea tomado como sujeto y no como objeto, eso no pasa en las películas de Marvel. Incluso, ¿qué te parece, digamos, como esta relación o que a veces se hace un poco entre el personaje de Tony Stark y Elon Musk? Que justamente, si te lo pones a pensar, comparten también un poco con Deadpool como esta idea de, pues como que soy medio rebeldón, como que no es el típico millonario que se comporta igual, sino que es extravagante, que es así como medio rebelde y todo, pero al final termina apoyando, digamos, a Estados Unidos. Hay una frase de esa película que dice algo así como la paz es tener un martillo más grande que tu enemigo, ¿no? Pues mira, en las películas de Marvel, Tony Stark ya murió. O sea, no sé si me molestaría que Elon Musk en la vida real. Sí. No lo puedo decir porque no vaya a ser que... Pero bueno, yo con lo que termino, digamos, es como... yo dividiría, por un lado, dentro de los villanos, no solo en esa película, digamos, porque en esa película particularmente es muy raro y eso no es tan claro, pero creo que es un poco más claro en las otras películas, como por un lado está la crítica que hace el villano al mundo y por otro lado como la solución que presenta. Porque yo creo que, digamos, si hacemos esa división, no solamente con lo que vemos en la película, sino en general, yo diría, con muchos de los discursos políticos que hay afuera, incluso de grupos de izquierda, que justamente a veces se nos olvida hacer como esa división de la crítica y la propuesta de la solución. Y luego muchas veces las críticas de los villanos dentro de las mismas películas eran justificadas. Por ejemplo, en la de Black Panther, el villano, digamos, su motivación prácticamente era acabar con la opresión que viven todas las personas negras a lo largo del mundo. Era universal. Claro, su solución, porque los escritores lo fuerzan a eso, es aniquilar a los blancos. Pero de alguna manera, digamos, la parte negativa, yo creo que se puede salvar. O sea, como ese rechazo, por lo menos, a la opresión que viven los negros, es importante y no se puede dejar de lado.
Solo que luego cómo pasamos de eso a la solución es justamente donde Marvel es ideológicamente peligroso porque nos dice, aguas, casi siempre todos los cambios así que se proponen como revolucionarios o Acaba del en orden, estalinismo, básicamente. acaban en violencia y estalinismo. O sea, algo sumamente peor. Mejor Entonces, hay que cuidar lo que hay. de alguna manera, y así eliminan todas las otras posibles opciones. Pero justamente es profundamente autoritario esa solución. Conservador. O sea, profundamente autoritario y conservadora sí. detrás. Sí, Que sin no duda. tendría que ser así. O sea, yo creo que los cómics, para que no se crean aquí que somos... Digo, yo no soy fan de los cómics, nunca los he leído, pero sí sé que se podrían hacer otro tipo de cintas basándose en los cómics. No hay necesidad de hacerlo con tanta poca imaginación, tan conservador, tan statu quo y tan vacío de cualquier idea que rebase el nivel de un chiste de alguien de 15 años. O sea, no hay una necesidad ahí que se prestarían para otro tipo de películas. Incluso lo dijimos un poco, pero la de Logan, la película previa, no me pareció como tan mala. No, estoy de acuerdo, sí. Y también la trilogía de Batman de Sí. Christopher Nolan. Ah, sí, también. Es cierto. O sea, esas aspiran a mucho más y logran ser más. O incluso del Joker también. Del Joker. Que vamos a ver su segunda parte, que muy seguramente va a caer, yo creo, también ya en esta clase de juegos, porque... Va a estar interesante. No se sabe. Veamos. No se sabe. Sí. Pero bueno, ¿tienes algo más sobre No, Deadpool y Wolverine? No la vean, ¿estamos de acuerdo? No la vean. Yo hasta les diría, vean pornografía. Vean en serio lo que sea. Les juro, vean TikTok. No paguen el boleto para esta película. Yo sí, es de lo peor que he visto en este año. Aún así, además, creo que no he visto una campaña de publicidad más agresiva desde Barbie, tal vez. O sea, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, los dos actores principales, están en todos los shows, en todo el mundo, en todas partes, promocionando la película. O sea, es decir, que le metieron un dinero para que tenga éxito. No hace falta que ustedes vayan, ocupen su tiempo en lo que sea. Me parece mejor que las 2 horas y 15 minutos en Deadpool. Una basura absoluta. Sí, totalmente, comparto. Pues gracias por hoy. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.